si nos acompaña el próximo 28. Bueno, vamos a ver si alcanzo a mostrarles algunas cositas porque sería muy interesante que él estuviera. Voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor me confirman que estén viendo bien la pantalla. Listo, voy a dejar de presentar mi cámara y continuamos. Bueno, esto es para mostrarles una serie de iniciativas que hay a nivel global, a nivel mundial, sobre estas enfermedades, ¿cierto? Hay un proyecto que es muy importante que se llama Global Genes. Justamente le pusieron ese nombre, pues como aduciendo a la popularidad, ¿cierto? Que como coger lo que ha hecho el Blue Jean, que es la ropa pues más conocida, ¿cierto? Y más difundida. Cualquier persona del mundo conoce un Blue Jean. Pero además de eso, cogieron eso porque si ustedes ven, ¿cierto? Blue jeans hay de todos los colores, de todas las formas. Pero además de eso, porque esto se simula el pantalón en esta posición simula el material genético. A ver, la idea que quiere Global Gene, que me parece muy importante, todavía está, me parece a mí, para mi gusto y para lo que hay, muy incipiente, pero a ustedes seguro les va a tocar súper bien. La idea es que ellos quieren ser una iniciativa mundial que reúna todos los reportes genéticos que hay en el mundo para consolidar esa información genética. Todavía hay una brecha, un gap, una disparidad, por ejemplo, entre la información que tiene, por ejemplo, la Asociación de Genética Médica de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí vamos en eso y yo creo que todas estas iniciativas hay que apoyarlas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en que se hagan estas, se informen, por ejemplo, ¿qué pasa en Colombia? Las mutaciones, las variantes genéticas para Colombia casi no se conocen en el mundo, no están en las bases de datos genéticas. Entonces eso hace que tengamos falsos negativos. Bueno, ahí les dejo la información de eso. En el mundo entonces existen muchas organizaciones. Por ejemplo, la más importante para Europa es lo Eurodis. Ahorita muchos de las cosas que vamos a ver ya, porque estamos en la introducción, que son enfermedades huérfanas, pero ya vamos a pasar a la parte de errores innatos del metabolismo. Entonces, en los Estados Unidos existen varias organizaciones. Está la Organización Nacional para Desórdenes Raros. En Europa, por ejemplo, y lo pongo porque para nosotros es importante, porque muchas veces ustedes, por nosotros ser como médicos tratantes, por ser de habla hispana, entonces pues buscan como países de habla hispana. Entonces hay que decir que en España, y que tiene un buen contacto con Colombia, está la Federación Española de Enfermedades Raras. Y nosotros tenemos Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que es la persona, el ingeniero, el presidente eh, de, de la federación, ¿cierto? Que es quien nos iba a hablar. Ahorita de pronto, si alcanzamos, les muestro unas foticos de eso. Si el ingeniero no puede entrar en la próxima clase, entonces pues miramos a ver para revisar un poquito el tema, porque yo quería que él entrara un momentico a hablarnos, sobre todo para que nos ilustrara un poquito sobre lo de las enfermedades huérfanas y la reforma de la salud. Este entonces es FECODER, tiene su página web, ustedes pueden entrar. Ahí están federadas muchas asociaciones, agremiaciones, fundaciones que son de la población civil, ¿cierto? Y recuerden que la sociedad o la población civil son aquellos que no pertenecen a los políticos, a las fuerzas militares. Por ejemplo, yo como profesora de la Universidad de Antioquia soy un empleado público, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, no puedo hacer parte
de ninguna de estas asociaciones. Yo puedo participar como asesora académica o científica, pero no puedo participar o no puedo crear una fundación, una ONG, ningún tipo de esas cosas. Bueno, es tan importante eso en el mundo, que en nuestro país se creó una resolución que es la 1871, ¿cierto? En el cual se reglamentó el funcionamiento de la Mesa Nacional de Enfermedades Raras, ¿cierto? Ahí hay una serie de funciones, de objetivos, eh, y quiero decirles que yo, de hecho, en la Universidad de Antioquia, en las aulas de la Universidad de Antioquia, nació porque convoqué a las fundaciones la Mesa de Trabajo de Enfermedades Huérfanas de Antioquia. Desafortunadamente ya pues me quise salir porque cuando veo que hay ciertas vulneraciones a los demás, hay intereses personales, yo me retiro de esos espacios. Y realmente ya no estaba haciendo una función, eh, pues ellos ya no me estaban teniendo en cuenta como asesora académica y científica, entonces, bueno, pero sigo entonces en la promoción de estos espacios de mesas de trabajo. En estos momentos se va a radicar o se radicó y está en evaluación en el municipio de Río Negro. Se creó la red de trabajo de enfermedades huérfanas del municipio de Río Negro. También se ha hecho en el Carmen de Oral y en Marinilla. Todavía funcionan muy a media caña, pero bueno, ahí vamos. Y eso porque es importante. Fíjense que aquí incluso nos está diciendo esta doctora, que es la doctora Heidi García, nos dice: estas medidas están orientadas fundamentalmente a contar con un espacio de diálogo, visibilización y generación de conciencia frente a la política de las enfermedades huérfanas raras para los pacientes. Por eso es tan importante esos espacios. ¿Por qué? Porque en esos espacios, en las mesas de trabajo, en las redes, en la federación, es donde los pacientes y cuidadores tienen voz y voto. Entonces pueden intervenir en las políticas que se van desarrollando. Aquí está la que está red, eso yo pues a esta todavía no hago parte yo, que es la red por la ordenanza 50 del 2009, que es la red técnica de trabajo de enfermedades huérfanas de Antioquia. Bien, bueno, vamos entonces a empezar a hablar de los errores innatos del metabolismo. Recordemos pues que habíamos visto en el primer segmento que existe un grupo de enfermedades que están en una bolsa, en un paquete que se llama enfermedades huérfanas y raras. Y una de esas enfermedades huérfanas o raras son un subgrupo, son los errores innatos del metabolismo. Entonces aquí tenemos que traer algo que es muy importante, que ustedes seguramente lo vieron en biología de la célula, que es lo que se llama el dogma central. El dogma central nos habla del gen a la proteína. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros pasamos nuestra información a la siguiente generación. Incluso eso se está dando permanentemente en cada una de nuestras células, ¿cierto? La información pasa en una molécula que es el DNA o ácido desoxirribonucleico. En ese DNA entonces están toda la información, toda la librería de información para producir las proteínas que van a hacer sus diferentes funciones. Entonces nosotros tenemos toda una maquinaria molecular, una maquinaria celular que se encarga de hacer inicialmente de transcribir, es decir, convierte esta molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, en una molécula de RNA.
o sea, ácido ribonucleico. Esa información entonces tiene toda otra maquinaria que es capaz de convertir eso que ese material genético que es en forma, las unidades de esos son de nucleótidos, ¿cierto? Tenemos unas enzimas y esas enzimas que se producen en el mismo código, esas enzimas, proteínas, ¿cierto? Tienen la capacidad de leer o de ajustarse a estos codones y cuando esas proteínas o el RNA ribosomal lee estas tripletas o codones, entonces va pegando un aminoácido. Y aquí se va dando un enlace peptídico. Y entonces esta información que estaba en forma de nucleótidos se convierte en forma de proteína. Y esa proteína entonces tiene una función. Entonces tiene función estructural, tiene función enzimática, tiene información de receptores o de antígenos, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces ese es el dogma central. Y ese dogma central es muy importante porque aquí entonces lo tenemos que recordar para los errores innatos del metabolismo o errores congénitos del metabolismo. Miren, realmente eso pues no se ponen de acuerdo los académicos y científicos. Entonces, tenemos los que por ejemplo, en España y en algunos países de habla hispana, entonces hablan sobre errores congénitos del metabolismo. Porque los errores congénitos del metabolismo son los que se heredan de padres a hijos, ¿cierto? Pero también se le podría decir innatos, aquí en Colombia se habla de errores innatos del metabolismo, que son los con los que usted nace, ¿cierto? El debate básicamente se da porque realmente hay padres que no tienen la enfermedad, ¿cierto? Es decir, y el hijo, como les dije yo, en las mutaciones de nuevo, entonces hay un error a nivel en la embriogénesis y a partir de ahí entonces se da esa mutación y esas nuevas generaciones a partir de ese nuevo individuo van a heredarlo. Entonces, por eso algunos países escogen congénitos innatos. Para mí lo más importante es que tiene, o sea, esa información está en el material genético del individuo y se puede transferir a las siguientes generaciones. Entonces, se llama errores innatos del metabolismo porque este que es el padre, lo pregunto en el examen, el padre de los errores innatos del metabolismo, Archibald Garrod. Garrod es un inglés, ¿cierto? Él entonces escribió y dejó su legado en lo escribió a finales del siglo XIX, ¿cierto? En esa misma época en 1800, pero eso lo vemos en la clase de genética, en 1886 estaba sacando las leyes de Mendel, Mendel, Jorge Mendel, Gregorio Mendel, más o menos 1886. Entonces, en esa época no sabíamos todo eso que hoy sabemos del DNA, no se sabía. Lo que se sabía era que habían unos factores raros, habían unos caracteres raros que pasaban de una generación a otra. Incluso al principio por eso se llamaban errores raros del metabolismo. Porque realmente este señor, que fue el primero que escribió, lo escribió con la pentosuria, la alcaptonuria. Él encontró que habían unas enfermedades que estaban relacionadas con el metabolismo y que los veía en varios integrantes de una misma familia. Entonces él fue el que dio la definición de qué son los errores innatos del metabolismo o enfermedades congénitas del metabolismo. Y básicamente son esas enfermedades
que se heredan de padres a hijos, ¿cierto? Que tienen en algún defecto que se pasa en el material genético que va a afectar o va a alterar el metabolismo en cualquiera de sus formas. Entonces hay como unas características de estos errores innatos del metabolismo que nos dice la literatura. Ahí les dejo incluso un link de lo que se llaman las perlas clínicas de PubMed, ¿cierto? Estas enfermedades son muy heterogéneas. ¿Por qué son heterogéneas? Porque la mayoría de estas enfermedades tienen diferentes formas, tipos, presentaciones, unas más severas que otras, hay unas que tienen tratamiento, otras que no. Hay una heterogeneidad muy grande. Generalmente incluso cuando dentro de las mismas enfermedades, por su severidad hay unos subtipos. Entonces, y creo que ahorita con este nuevo advenimiento de la medicina de personalizada y de precisión, pues esto va a cambiar bastante. Sabemos entonces que son enfermedades que se heredan de los padres a hijos, pero igual pueden resultar por mutaciones o variantes genéticas espontáneas, o sea, lo que llaman mutaciones de nuevo. Lógicamente va a alterar las vías metabólicas, vías, rutas, ¿cierto? La mayoría son de actividad enzimática, pero vamos a ver durante el curso que hay unas que, por ejemplo, tienen que ver con transportadores, ¿cierto? Los errores innatos del metabolismo entonces son enfermedades que pertenecen a las enfermedades huérfanas o enfermedades raras, ¿cierto? En realidad la mayoría están en muy baja prevalencia, aunque existen algunas poblaciones como los askenazí o como vamos a ir demostrando de aquí antes de que yo me muera, los efectos fundadores o lo endémico que son, por ejemplo, en el oriente antioqueño este tipo de enfermedades. Esto ocurre más o menos, nos dice la información epidemiológica mundial, es que 1 en cada 2.500 nacimientos, pero yo diría que es mucho más. Lo que pasa es que como hay un subregistro y un subdiagnóstico tan grande, es difícil. Y más en los errores innatos del metabolismo, sobre todo en las presentaciones en neonatos o en niños que nacen, se mueren, nunca se sabe ni se busca por qué se murieron. Ya les había dicho que se puede presentar en cualquier edad y aquí está este link para que ustedes lo busquen. Bueno, entonces los errores innatos del metabolismo, como ya habíamos dicho, esas enfermedades huérfanas son aproximadamente unas 9.603. Para Colombia, por la ley 1392, se incluyen 2.200 enfermedades, pero vamos a ver, y hay unos artículos muy interesantes, también se los dejo ahí, ojalá que tengan la curiosidad de leerlos porque son muy, muy buenos. Y estuve preparando esta clase viendo a ver si había salido algo más, si hay algunas nuevas, pues algunos avances después de este artículo de Ferreira, y no, realmente no existen más. Entonces, más o menos, ¿cierto? Se dice que los errores innatos del metabolismo, los textos todavía tienen que son entre unas 500 y 700 enfermedades, todavía los textos tienen eso, pero ya se sabe que en el último reporte que fue del 2020, ¿cierto? Se encontraron que hay 1.450 enfermedades huérfanas. Ojo, porque pregunto eso en el examen, pregunto ese dato es muy importante. ¿Por qué es muy importante para ustedes? Porque reconocer eso les va a permitir diagnosticar a ustedes los pacientes. Esa es la importancia de ese dato, ¿cierto? Y sobre todo de que no siga continuando esa ignorancia y la propagación de esa información que tan ignorante y tan falta de estudio que está en nuestra población de salud. Bueno, vamos a entrar a un punto muy importante y por eso de ahí lo de el número de pacientes, que es la clasificación de los errores innatos del metabolismo. Yo borré, desafortunadamente, creo que más adelante de pronto dejé algunas,
Porque no les hablé de algo muy importante. Tal vez no sé, ya no sé si fue que reorganicé diferente las diapositivas, pero en Colombia realmente de enfermedades huérfanas apenas, como les digo, se están, aunque ya hay una ley, hay una resolución para eso, todavía no tenemos unos centros de referencias. Pero sí hay que reconocer, por ejemplo, que tenemos un instituto de errores innatos del metabolismo que funciona en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios, en la Universidad Javeriana, en el Instituto San Ignacio, y allí está este grupo que fue fundado por el doctor Luis Alejandro Barrera y todos sus pupilos. Hoy en día el doctor Almésiga, la doctora Rodríguez, ¿cierto? Son pues los que impulsan eso y trabajan sobre todo errores innatos del metabolismo. Y allí hay un laboratorio donde se prestan unos servicios para el diagnóstico. Ellos dentro de su catálogo, su manera de organizar esos errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Toman como una designación que ahorita les muestro que es para clasificar los errores innatos del metabolismo. Pero yo quiero mostrar lo que hay en el mundo. Como les digo, esto es, cada que yo doy este curso hay que estar revisando porque esto está evolucionando y cambiando. Hay cosas que van para atrás, vuelven más adelante, toman unas, toman otras, como les voy a mostrar aquí. Fíjense que este artículo es del 2019 y aquí, porque, a ver, el problema es cómo hacer para buscar mejor y poder clasificar estos pacientes. Entonces, hay muchas propuestas. Yo me adhiero a la de Saduray, que ya se las voy a mostrar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, estas que ven acá, entonces aquí hay como dos grandes categorías, ¿cierto? Que son las que afectan a un sistema, ¿cierto? A un solo sistema o órgano, ¿cierto? Y las que son específicamente que afectan vías metabólicas que pues afectan o se presentan en diferentes órganos y sistemas. Esta a mí no me gusta mucho, aunque es un poco parecida y lo mismo, porque entonces en la historia, todo esto para contarle, entonces hubo una época en que eran las de molécula pequeña, las de molécula grande, hubo una época en que eran perixosomales, otras mitocondriales, bueno, pero es lo que hay en la literatura y hay que estarse, nosotros como país en vía de desarrollo nos tenemos es que estar estudiando para irnos actualizando, pero les quiero mostrar lo que hay. Entonces aquí está lo de la doctora, yo dije Rodríguez y es la doctora Olga Echeverry. ¿Y por qué es importante? Porque es la manera como ellos organizan y clasifican, ellos se adhirieron a este tipo de clasificación donde básicamente lo clasifican como en moléculas pequeñas, moléculas complejas y moléculas de organelos. Entonces dentro de las moléculas pequeñas está el de intoxicación y energético, y dentro de las moléculas complejas se incluye la lisosomal y peroxisomales. ¿Por qué no me gusta a mí eso? Porque de alguna manera, eh, si bien desde un punto de vista de talla, ¿cierto? Por ejemplo, las de intoxicación energético, puede dejar por fuera muchas de las enfermedades, como les voy a mostrar en el siguiente artículo. Entonces, fíjese que, por ejemplo, aquí en este artículo muestran entonces que el 70% de las enfermedades son de molécula pequeña que producen una intoxicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se interrumpe la vía, entonces los depósitos de acumulación van a producir ciertas manifestaciones clínicas. O tenemos, por ejemplo, las de déficit energético que son muy agresivas, son muy fuertes, muy devastadoras, dañan los sistemas, puede ser el sistema nervioso, el sistema muscular, bueno, en fin, el sistema hepático, el gastrointestinal, bueno. Y los de molécula compleja, que entonces esto se sobrelaparía porque hay algunas de estas que son las que son enfermedades lisosomales, peroxisomales, de glicosilación. Bueno, ni esta se las voy a preguntar.
El de molécula pequeña sigue teniendo un impacto importante. ¿Por qué? Porque con la molécula pequeña, ¿cierto? Se puede hacer un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, eso permite determinar una frecuencia, permite detectar a los pacientes, ¿cierto? Haciéndoles un diagnóstico, ¿cierto? Ese diagnóstico lleva a que podamos ir eh, teniendo las estadísticas y por un lado algunas de estas tienen tratamiento o por el otro pueden llevar a, a, a investigaciones que desarrollen terapias o tratamientos. Aquí vemos entonces cómo esto es simplemente ilustrativo, no les voy a preguntar nada de esto, pero esta es la propuesta que hace este investigador con respecto a las enfermedades errorinatos del metabolismo, ¿cierto? Va incluyendo pues como desde, como tenemos la era de las ómicas, o sea, metabólica, transgenómica, todas las ómicas, pues. Entonces, aquí está mostrando él en un estudio que hizo, ¿cierto? Cómo se dividen, por ejemplo, las que pertenecen a los lípidos, o sea, con la lipidómica. Aquí se muestra, por ejemplo, una prevalencia que él puede sacar mirando los datos en diferentes países, ¿cierto? Y esto lo hace por cada 100 individuos vivos. Si ustedes revisan esto, es lamentable porque nosotros no aparecemos en ninguna parte. ¿Qué es interesante de esto, cierto? Lo que pasa es que eso va a depender mucho de los avances y de las tecnologías. Eh, Fíjese que aquí están pues países, los países las potencias, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, ¿cierto? Pero me alegra que por lo menos hay algunos países de América o Latinoamérica, con excepción de los Estados Unidos, pues, por obvias razones, que está, por ejemplo, de los africanos, está, por ejemplo, Arabia Saudita o de los países del Oriente Medio, está México, ¿cierto? Mm, por aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos importantes, por ejemplo, de Singapur, pues de Oriente, pero los únicos datos que aparecen es de México, ¿cierto? Y no para todos, ¿cierto? Entonces, esto, ¿por qué lo presento, muchachos? Porque, vuelvo y les repito, ustedes, junto conmigo hasta que yo viva, podemos hacer la diferencia de cambiar esto. Tenemos que empezar a cambiar estas estadísticas. Bien, aquí les muestro entonces, esta es como un poquito la historia de lo que han sido los errores, la clasificación de los errores innatos del metabolismo. No lo voy a detallar, no se lo tienen que aprender, pero es importante porque ustedes que vieron esto tienen que mirarlo, porque de todas maneras puede ser que esa clasificación que fue de las primeras, ¿cierto? A mediados del siglo pasado, de hecho van a ver que se está proponiendo que volvamos a esto. Entonces, estas enfermedades eran conocidas como las enfermedades, este es de un artículo que salió para clasificarla, que se llama las bases metabólicas de las enfermedades hereditarias, cuando eso no estaban agrupadas como las tenemos ahora, pero corresponden lógicamente a los errores innatos del metabolismo. Entonces ahí estaban casi que por moléculas, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, Bien. Dentro de esa clasificación, entonces, habían más o menos unas 100 enfermedades, habían 1000 enfermedades, habían unas 100 que no se sabían y de acuerdo al tipo de molécula, el metabolismo, se organizaron 130 grupos, entonces no era como muy fácil. Mire que estamos hablando más o menos
en 1982. Dijeron, no, vamos a cambiarla entonces por transporte, captación y secreción del metabolismo intermediario. Eso no cuajo mucho. Y aquí cuajo esta que es la que es vigente y voy a preguntar en el examen, ¿cierto? Por favor, los que se puedan conseguir este libro. Yo creo que tengo la última edición que me mandaron el libro de Alemania, pero es los errores, las enfermedades de los errores innatos del metabolismo. Y esta que es una francesa, Sadu Bray, y ella sacó entonces, y es la clasificación que está vigente. Ojo, yo le voy a preguntar esto en el examen. Le voy a decir, según la clasificación de Sadu Bray, escoja cualquiera de las enfermedades de OMBID y usted la clasifica según la clasificación de Sadu Bray. Ojo que voy a preguntar eso. Tenemos este otro libro, guía. Estos trabajan mucho, o sea, Blau y Sadu Bray trabajan muy de cerca, ¿cierto? Esto es una guía muy buena. Quien pueda conseguir ese libro, si lo consigue, por favor me lo envían, gracias. Que es la guía física de pues yo tengo el físico, pero como van saliendo nuevas versiones y ustedes entran por allá a esos lugares profundos de la web, yo no. Entonces, esta es una guía, ¿cierto?, para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades huérfanas. Es espectacular. Muchas de las tablas que vamos a ver en la próxima clase las saco de ahí, ¿cierto? Y es como yo pues ayudo a mis pacientes basado en estos textos. Bueno, pero aquí viene entonces el artículo que es el non plus ultra, ¿cierto? Que después de los ires y venires, mire que traigo porque realmente esto que propone Ferreira es muy parecido a lo que vimos por allá viejísimo en la década de los 80, 70, 80, ¿cierto? Y entonces él dice una propuesta nosológica de los errores innatos del metabolismo. Este artículo también es muy interesante, ¿cierto? Y a raíz de eso él trabaja con Orphanet, pues, trabaja pues muy de la mano de los diferentes grupos. Recordemos que Orphanet es la organización, es la estrategia de la Comunidad Europea para reunir las enfermedades huérfanas. Pero finalmente, y la que reposa en Orphanet, ¿cierto?, es la de Sadu Bray. Esto fue el 2019, ¿cierto? Y entonces dice una propuesta simplificada de la clasificación de errores innatos del metabolismo, y ella lo hace basado en este, ¿cierto? Entonces, seguidamente ya en el 2020, ¿cierto?, después de todas estas discusiones, se muestra lo siguiente, ¿cierto? Ojo, pilas que la que sigue vigente es la de Sadu Bray. Pero entonces esto con una tecnología, no, bueno, también usaban tecnología, pero con una metodología muy interesante. Ellos encontraron lo siguiente, encontraron que habían 1500 enfermedades monogénicas. 1500. Ojo ya en lo que vamos. ¿Qué quiere decir monogénicas? Que son enfermedades causadas por un solo gen. Eso lo vamos a ver en la parte de genética, porque están los de genética compleja y los de genética mendeliana. Entonces, son enfermedades que son causadas por una sola partecita del gen, que puede ser en la forma de genética mendeliana, puede ser homocigoto, heterocigoto, eso depende, ¿cierto? Otro punto importante era que esas enfermedades afectaban el metabolismo, ¿cierto? Y eso los llevó entonces a hacer como una jerarquía, que ya vamos a ver la gráfica que hicieron, y han desarrollado unos recursos electrónicos, es decir, una SAP incluso, que ustedes pueden utilizar. Bueno, entonces esto finalmente derivó en
la clasificación internacional de los errores innatos del metabolismo. Ahí no sé por qué puse. Y entonces, esta es la clasificación. Mire que esto venía desde esa época, pero vamos a ver qué está allí en ese artículo. Entonces, la clasificación, esta es la que ustedes lo tienen que hacer así en el examen. Usted coge la enfermedad, entonces usted tiene que decir si es categoría 1 o 2. La 1 involucra los sistemas funcionales. La 2, las afecciones metabólicas, ¿cierto? Dentro de las afecciones metabólicas hay 3 grupos. Defectos en la síntesis, el 1, defectos de la síntesis en el catabolismo de moléculas complejas. 2, defectos del metabolismo intermediario. Y 3, deficiencia de producción o utilización de energía. ¿Por qué este sigue siendo vigente? Porque se acuerda que habíamos visto el de molécula energética pequeña, ¿cierto? Este, este tipo de categorización y grupos cobija todo. Entonces, los errores innatos del metabolismo ya vimos entonces que es un defecto genético, ¿cierto? Que se pasa de padres a hijos, donde el defecto, ¿cierto? Hace que algún tipo de proteína, la mayoría son de actividad enzimática, ¿qué pasa? Interrumpe, enlentece una vía, una ruta metabólica. Y eso puede traer varias consecuencias. Puede ser que se acumula un sustrato, puede ser que falten algunos otros o incluso puede hacer la ausencia que en algunos de ellos se convierten, pues la hacen muy letal. Bueno, entonces ya con todo esto, después de los ires y venires y de toda la configuración, sabemos que hay 1450 enfermedades que corresponden a los errores innatos del metabolismo, que más o menos la prevalencia mundial está de 1 en 600 a 1 en 800. Mire el rango tan grande. ¿Por qué? Porque no todos los países están caracterizados. ¿Qué pasa en Colombia? Hasta el día de hoy no lo sabemos. Hay unas aproximaciones, pero no lo sabemos. Miren esto que me encanta. La amé. Entren ahí a la página para que la vean. Entonces, este señor, ¿cierto? Tomando en cuenta como todo lo de Sadura y todo lo de los anteriores, hizo, y con esto fue que sacaron el algoritmo, entonces encontraron que se reunían 1450 enfermedades, ¿cierto? Que están en 24 categorías y 124 grupos. Entonces, esto pues a ustedes, en la app que hay de eso, pues les va a ayudar o nos va a ayudar un montón para eso, ¿cierto? Bueno, aquí está entonces, esa es la base de datos, ¿cierto? De errores innatos del metabolismo, que permitió entonces desarrollar esta estrategia, esta aplicación que le permite a uno pues ayudar a mirar. Hasta donde lo revisamos, había un número determinado, no realmente no lo miré para esta clase, pero importante esto, y miren por qué lo que vimos en la clase de hoy de introducción, cuáles son los recursos que teóricamente alimentan esta aplicación. Entonces, los recursos online, entonces ahí está OnMIM, ¿cierto? Sobre todo importante, OnMIM y Orphanet, ¿cierto? Estas otras, más o menos, Gen Review y eso no está todavía del todo bien. En estos momentos las que son súper es OMIM y Orphanet. Bueno. Aquí tenemos ya para el 2021, pues esta fue la publicación de la app. Tenemos que decir que existe la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Podemos decir que funciona bien. Ahí están todos los VIP, es decir, los Very Important Person, a los cuales no pertenezco, afortunadamente, yo. ¿Cierto? Pertenecer a esta sociedad latinoamericana realmente, pues se supone que la universidad, por ejemplo, todos los del Instituto de Errores Innatos del San Ignacio están allí, ¿cierto? Porque realmente es muy costoso pertenecer a esta sociedad, pero sería muy importante
lograr que, y ustedes que van a ser futuros jefes políticos de las políticas de salud, futuros, por ejemplo, muchos no, sino que de los que se van a postular ahora para decanos eran compañeros míos, o el director del NIME fue estudiante mío, y así sucesivamente. Entonces es muy importante, realmente la iniciativa es muy buena. Ellos incluso crearon una revista, es interesante. ¿Qué hay de importante en esto? Esto lo he presentado yo creo que desde que empezó este curso, porque realmente existen, que es lo más importante, para las partes de los laboratorios, de los centros de referencia, tener control de calidad. Vamos a ver algo que es muy importante en el diagnóstico, que son el establecimiento del tamizaje neonatal, ¿cierto? Entonces todo esto ayuda. En estos momentos en Brasil hay una cosa que se llama Casa dos Raras, la Casa de los Raros. Es un centro, el Instituto de Mis Sueños, ¿cierto? Y todos ellos están como articulados a esto. Es muy importante si algún día ustedes como futuros profesionales logran hacer estos empalmes. Está también entonces la Sociedad para el Estudio de Errores Innatos del Metabolismo. Esta es una sociedad internacional. Como les digo, todas estas sociedades es muy costoso pertenecer a ellas. Yo prefiero invertir mi dinero en los proyectos que yo financio acá para buscar lo local. Pero quienes vayan a tener grupos y diferentes actividades académicas, científicas y de aplicación, es muy importante eso. Ellos tienen igualmente una revista, a veces la tenemos, a veces no, creo que en estos momentos no la tenemos. Esperemos a ver cómo se van dando las directrices de la universidad. Bueno, entonces como ustedes verán, para hablar de los errores innatos del metabolismo de este curso, ¿cierto? Como basado en estas clasificaciones, pues hicimos como un consenso cómo íbamos a ir tratando estas enfermedades. Entonces, cuando yo empecé a trabajar esto, que fue en la década de los 90, así era como clasificábamos los errores innatos del metabolismo, como vieron. Pero entonces, como basados en eso, porque si lo hacemos como nos pone Saduray, o sea, en 15 clases es muy difícil eh, meter todo eso. Entonces lo que hemos hecho es leer los módulos que vamos a ir viendo, el de generalidades, vamos a ver un módulo de carbohidratos, un módulo de lípidos, un módulo de compuestos nitrogenados, para poder incluir los grupos de enfermedades que tenemos más frecuentes en nuestro país. El objetivo es que podamos crear un errores innatos del metabolismo 2. Bueno, aquí les traigo esta tabla clásica, ¿cierto? Que me gusta tenerla porque, como ustedes pueden ver en esta gráfica, las enfermedades, todos estos son errores innatos del metabolismo, y ellas tienen dañado, tienen una variante genética que daña la enzima. Y al dañar la enzima, ¿qué consecuencia tenemos? Que se acumula, ¿cierto? En su gran mayoría se acumula entonces un compuesto que es lo que produce las manifestaciones clínicas. Tenemos algunas excepciones, ¿cierto? Como por ejemplo aquí, a ver si tengo la otra, no. Aquí está, por ejemplo, la enfermedad de Taurí, o por ejemplo la glucogenosis tipo 11, que tiene que ver es en un transportador, en el transportador de glucosa, en uno de los GLUT. Entonces hace una afección a nivel del hígado y a nivel del riñón. Pero en su gran mayoría, casi todas pertenecen a enzimas, es decir, proteínas de actividad enzimática. Algunas poquitas son de transportadores. Bien.
Hablemos un poquito de los errores innatos del metabolismo en Colombia. Como les digo, habla, y quien pueda tenerlo, todavía pues no está por ahí como en internet. Ya tenemos incluso un libro de errores innatos del metabolismo en Colombia que lo escribió el doctor Luis Alejandro Barrera, ¿cierto? Hay unas historias, unas anécdotas muy importantes de lo que ha sido. Hay que reconocer que él es el papá aquí de los errores innatos del metabolismo, pero lamentablemente tengo que informarles que estamos como Colombia muy atrasados. Tenemos más o menos unos 50 años de atraso, en todo sentido, tecnológico, para diagnóstico, bueno, tratamiento hemos mejorado un poquitito, pero bueno, fíjense que yo aquí, este artículo, lo voy a mostrar hasta el 2025, este artículo que salió en el 2008, ¿cierto? Este doctor, que es el doctor Bernal, él creó un algoritmo para predecir, y eso que cogió pues las enfermedades que en esa época podía tener. Aquí está, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que es muy frecuente. Para esa época se decía que era muy frecuente en nosotros, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta o la fenilcetonuria, ¿cierto? A pesar de que muchos de los clínicos con los que ustedes van a estar dicen, no, es que aquí casi no hay fenilcetonuria. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, tenemos mucha hiperplasia adrenal. Pero esto es simplemente para mostrarles que en realidad este algoritmo que este señor hizo, basados en los datos que tenía hasta el 2008, o sea, hasta acá, ¿cierto? Él hizo una predicción, y si ustedes pueden observar, aquí estamos en este rango de 2021 a 2025, fíjense que del 2000 al 2025, ¿cierto? Han subido en una sola enfermedad, en una sola, casi 1000 pacientes. Si nosotros multiplicamos, si cogiendo la más alta, que es la hipercolesterolemia familiar, lógicamente que hay otras ya hoy en día, pero basadas en este artículo, si cogiéramos y que todas fueran de esa la máxima, entonces sería esas 1000 pacientes por 1400, ¿cuántos tendríamos para el 2025? Fíjese que estamos en el orden de millones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos otra que sea, por ejemplo, la más de las más bajitas que hay acá, por ejemplo, hemofilia, que ya sabemos que no es así, ¿cierto? Entonces, fíjese que subieron más o menos unos 50, ¿cierto? Unos 50 desde el 2000 hasta el 2025. Bueno, esto se los traigo, y este artículo siempre lo pongo, es para que nos sensibilicemos que de verdad eso es un problema en nuestro país y lo tenemos que visibilizar entre todos. Aquí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, esto lo saqué de un pantallazo que le tomé a una conferencia que dio, ahí está para que los que quieran verla, eh, que dio la doctora Olga Lucía Echeverry, ¿cierto? Y ella dice, pues muestra qué es lo que pasa en Colombia, ¿cierto? Entonces ella dice que las problemáticas que hay, entonces es el acceso a bioquímica especializada, que lo tenemos para algunas enfermedades, los estudios moleculares, hoy en día se incluyen en el SPOS, ahora con la nueva ley, la nueva reforma, pues tendríamos que ver qué pasa, ¿cierto? La formación del personal de salud, que sigue siendo un problema, porque en nuestras facultades no existe esto, ¿cierto? Por ejemplo, en la Javeriana hay mucho, pero es porque allá hay formación y en la Nacional de genetista, de médicos con especialización en genética, a los bacteriólogos que ellos tienen bacteriología, pero realmente no existe ni siquiera como tal un curso, ¿cierto? Y los centros especializados o de excelencia, que realmente son muy poquitos. De hecho, muchas de estas enfermedades, incluso lo molecular, hoy en día se manda a los Estados Unidos y Europa. Bueno,
Hemos llegado entonces aquí hasta este punto. No sé si tienen algunas dudas, preguntas. Dudas, preguntas, chicos. Qué pena, chicos, me cogí el cabello porque tengo un calor terrible. Dudas, preguntas. Ay, yo soy tan buena profe. Bueno, listo, chicos, entonces ahorita subo las clases. Tenemos la próxima clase, la vamos a ver el próximo 28 a las 5 de la tarde. Así que nos vemos. Chao, gente. Profe. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a Profe, ustedes. una preguntita. Chao. Profe, Sí, las ¿usted las sube dónde? a la plataforma, ¿cierto? A ver, te muestro. Aquí te voy a mostrar porque no sé si estuviste Ah, no, hoy en la tarde no pude, profe. bueno, pero te muestro. Tú entras aquí, entras a Teleeducación, ¿cierto? Y en Teleeducación estás viendo en la pantalla. Sí, sí, profe. Entras a errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Y aquí entonces voy a subir en esto que se llama Introducción a los errores innatos. Ahí les va a quedar la clase y el PPT. En estos momentos está ¿cierto? Porque era para que ustedes lo encontraran, pero ahorita yo borro todo esto que es del semestre pasado y ya vamos a empezarlo a alimentar con esto. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, chao, gente, que Hasta estén luego. bien. Chao.